Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los al rodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero que los políticos usen el asturiano. Quiero ir al cine y ver una peli en asturiano. Quiero que llamen a los pueblos por su nombre de verdad. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa Pol Asturiano. L'editorial de Iniciativa Pol Asturiano. Un rapaz va a la comisaría a renovar el DNI y pide que se cumpla la ley en el mesmo, que el nombre del seu pueblo sea el que lle na legalidad vigente. Llangre, en este caso, pero pasa en muchas ocasiones. Silenciaesles más de ellos. Una madre quiere matricular a la Sofía en la asignatura de asturiano y ve el calvario de tener que enfrentarse a la dirección del centro donde estudia la rapaza. Pasó en Xixión, pasa en Mieres, pasa en tantos sitios y pasa cada año. Y hay los que todavía falen de un capricho, una especie de entretenimiento que de algunos tenemos en molestar a las instituciones, en sin entender que está ya una cuestión de derechos civiles como ciudadanos, de derechos humanos como personas, una cuestión recogida en la legislación y que obliga a las instituciones a cumplir. Esta situación lleva demasiado tiempo en Sinigua y una vergüenza para la sociedad asturiana, un importante déficit democrático al que hay que poner solución. Nada más queremos vivir en asturiano, nada más queremos el derecho a ser un ciudadano o una ciudadana más, que no tienen que pelear en cada ocasión para poder vivir, porque ya es insoportable y porque ya es injusto. Porque el asturiano tiende a sentirse. Espardi este programa en estos redes. Tú yes la nuesa fuerza. Iniciativa Pol Asturiano Nesondes. Otro convidado a verase a los micrófonos de Iniciativa Pol Asturiano Nesondes. En este caso vamos a falar de la Fundación Cabeda y Nava, que acordó poner punto final a la súa andadura como entidad de defensa de la lingua asturiana. Y este determin vamos a ver por qué fue, porque saludamos al que, vamos a decirlo en pasado, al que fuera el presidente Ramón de Andrés. Ramón de Andrés, un abrazo, gracias por atendernos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ramón, ¿cuáles son, o por qué se toma este determin? ¿Cuáles son las razones o las circunstancias que justifiquen el pesiar lo que es la andadura de la Fundación Cabeda y Nava? Bueno, las razones fundamentalmente basense en un agotamiento del modelo y los objetivos que se marcó la Fundación Cabeda y Nava cuando se creó en el año 2002, ¿no? En el año 2002, una serie de personas creemos la Fundación Cabeda y Nava pensando en llenar un espacio que dentro del asturianismo de aquella pues no estaba muy traballado, o estaba casi nada traballado. Tratábase de que percibíamos de diva años ya y en aquellos dómines, en aquellos años, que el ambiente de la defensa del asturiano y el debate político y social alrededor del asturiano estaba en forma polarizado con dos posturas irreconciliables, y eso repercutía en un debate social muy viciado
onde non era imposible ou parecía imposible averar postures, ¿no? E, en fin, unha serie de personas pensemos que había que llenar ese espacio que consistía fundamentalmente en labores de intermediación, de eso que se llama tender pontes, facer un labor un pouco didáctico. Siempre pensemos de todas maneras, y esto es fundamental para entender el funcionamiento y la manera de presentarse en sociedad de la Fundación Cabeda y Nava, siempre pensemos, como digo, que no pretendíamos competir ni suplantar el labor de otras entidades de defensa del asturiano. Nosotros lo que debemos es amestar, a sumar una manera de facer que de aquella parecíanos que no estaba haciendo nadie, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese labor, la verdad es que viose claramente que había un espacio que había que rellenarlo y había que trabajarlo, y durante un tiempo, pues la Fundación Cabeda y Nava, la verdad es que tuvo de la repercusión porque daba frutos ese labor, ¿no? Bueno, pues a día de hoy, o a medida que fueron pasando los años, la situación fue cambiando notablemente en muchos aspectos, de manera que llegó un momento en que vimos que ya esa función que cumplíamos pues ya no era necesaria, porque sencillamente nosotros incidíamos mucho en una idea que era la de asentar o visualizar el consenso de mínimos alrededor del asturiano, ¿no? Para hacer ver que aquí hay una lengua que está en peligro y que ya es necesario tomar medidas para que sobreviva y para que se asienten los derechos lingüísticos de los falantes. A día de hoy, ya con el paso de los años, vese que ese mínimo que es necesario para trabajar por el asturiano más o menos está sobreentendido ya, y es decir, no es necesario que haya una entidad que vaya intentando convencer de esos conceptos mínimos. Evidentemente esto no quiere decir que las grandes conquistas alrededor del asturiano tean conseguidas, ni mucho menos, ni era ese el objetivo que se planteó nunca la Fundación Cabeda y Nava, porque eso está por hacer, y evidentemente hay entidades que se ocupen de ello. Yo personalmente, por ejemplo, por ilustrarlo, soy socio de las dos entidades asturianistas, ¿no? Que no son la Fundación Cabeda y Nava, de manera que no choca nunca chocó unos objetivos con otros, y bueno, lleguemos a la conclusión de que ya no era necesario seguir con este labor y que bueno, pues valía más disolverla. Digamos, Ramón, que desde el xenero del 2002, cuando entama el traballo de la Fundación Cabeda y Nava, agora mesmo a un año en Asturias, ya é moi marginal la xente que no tiene interiorizado que existe unha lingua propia e que hai que darlle un emburrión, que eso ya é, como tú moi ben comentabes, ya é outro farina de outro tema, ¿no? Pero que quiero decirte que ya é moi marginal, que antes tenían como muchos más altavoces esa xente rociano, Paco, el asturiano, ¿no? Claro, evidentemente, y en el plano político. Eso no quiere decir marginal, bueno, no sé si es marginal, pero no domina ya el panorama sociopolítico cuando se fala del asturiano. Y evidente, bueno, un caso reciente, el caso de Alarcos, sí. Del Alarcos, sí, del sí. Ciudad Alarcos. Uh-huh. Y evidente que ese suceso, si pasaba 20 años, 30 o 40, tiene unas repercusiones que no tuvo Yahweh, porque digamos que el concepto dominante ya alrededor del asturiano es tan otro, y es tan diferente, que prácticamente ese suceso y como se suele decir con ese anglicismo, ¿no? Y una fricada, ¿no? Claro. Pasa ya prácticamente por un fecho friki,
Pero eso de que lo concibamos agora como un fecho extravagante e é fruto dun labor e de un cambio de concepciones, porque eso 30 años para atrás non era un fecho friki, era un fecho que estaba ruxendo nas noticias e nas polémicas na prensa pues un mes entero, entiendes? E que me viene outro exemplo tamén bien reciente. El presidente del Principado, como sabemos, felicitó les Navidades para pouco, sí, en 14 lingües onde non estaba el asturiano. Evidentemente, eso é un fecho, bueno, curioso. Joan Xosé Sánchez Vicente, en un artículo reciente, calificábalo de una muestra de falta de educación. Bueno, verdaderamente buena educación non é el escaecer la lingua asturiana en una felicitación institucional de estas características. Pero, a pesar de todo, parecme que ese tipo de fechos son anecdóticos respecto del concepto general que existe alrededor del asturiano. Y de hecho una cuestión llamó la atención. Ese fecho llamó enormemente la atención. En fin, puede parecernos que con el paso de los años el tema del asturiano está estancado o va para atrás, pero no es exactamente de esta manera. Hay cuestiones ya que se asentaron bien socialmente y el debate, güey, ya no es el mismo de va 20 o 30 años. No, además, Ramón, noticias también de estos días, lo de la especialidad del asturiano, años luchando, y el propio gobierno asturiano va a ser la que, bueno, en marzo van a hacer un aconsellamiento con el Ministerio, que dice que hay otro de las vindicaciones históricas, ¿no? Sí, bueno, la propia composición de la Consellería de Cultura y Educación de agora y una muestra de cómo van las cosas. Una composición, una consellería tan sumamente asturianista como la que tenemos ahora, y era imposible de concebir va una pila de años. Y el logro de la especialidad de lengua asturiana, pues yo veo luz cerca, la verdad, porque yo que conocí un poco per dentro la administración asturiana y más o menos tienes una idea de las claves de cómo van de ellos temas. Ya en la época que yo tuve en la Consellería de Cultura, este ya era un tema que estaba enriba de la mesa y víase claramente que no había problemas técnicos de ningún tipo, y eran todos problemas de voluntad política de llevarlos adelante. Y si ahora eso es más fácil llevarlos adelante porque hay voluntad, en la Consellería no me cabe duda que hay voluntad, yo creo que se logrará eso, y el consellero Genaro Alonso Mejido podrá exhibir un trofeo muy preciado por todos los que defendemos el asturiano. Ramón, de todas maneras, sí que en Asturias, en este tema del idioma propio, PAEZ, bueno, el Partido Socialista, la FSA, y en la que tuvo el gobierno, excepto unos pocos, lo de Álvarez Cascos y otra ocasión y tal, pero en este caso parece que falta el emburrión ese definitivo de facela una lingua normal. Decimos normal dentro del marco constitucional. En este aspecto, el asturiano, comparanza solo tiene otro caso parecido al Estado español, que hay el tema del aragonés, pero bueno, y una lengua mucho más acotada geográficamente, pero en este caso no sé por qué el asturiano cuesta y tanto el decir, bueno, pues venga, el asturiano oficial como y el gallego, como y el catalán, o el vasco, o el valencià o el mallorquín, ¿no? Bueno, la situación de asturiano no se parece a algunas de esas situaciones que acabas de citar, pero en realidad es única y no se parece exactamente a ninguna de ellas, ¿no? Yo ahora parece que estamos en los últimos años en una situación en la que lo que se ve que realistamente se puede esperar y es de ir asentando una serie de cosas que se lograron en los últimos 40 años, ¿no? De ir asentándolo. Y de ir asentándolo significa, a ver si me explico bien, que de ellas cosas tenemosles ahí ya medio fechas y ye cumplirles y ye atales bien y desarrollarles bien. Estoy hablando pues de temas como la enseñanza, de temas como la toponimia y tantos otros, ¿no? Que se trata de asentarlo normativamente
y de esa cosa que é tan elemental e que tendría que funcionar, que é que cuando tenemos leis, porque agora tenemos leis enormes que protegen el asturiano, cuando tenemos leis, esas leis hai que cumplirles y desarrollarles, y esto é lo que nos falla un poco en la política asturiana, no solo para estas cosas, sino para muchas otras, ¿no? Y después, evidentemente, bueno, pues será el asturiano una lengua normal, eso dependerá mucho de lo que la sociedad asturiana quiera hacer con el asturiano. No podemos estar toda la vida echándoles culpas a los que nos manden, a los políticos, porque los políticos en una sociedad democrática como esta salen de las urnas de los ciudadanos. Todos sabemos lo que piensan los partidos alrededor de la lengua asturiana. De manera que la composición de la Xunta General y otras mayorías que se formen son reflejo de un poco de lo que piensa la sociedad alrededor de la lengua. Alrededor de la lengua yo creo que la sociedad ya llegó a un consenso básico de que hay un patrimonio y un bien que hay que defender y hay que desarrollar eso y bueno, veremos, a ver, yo tengo dudas, no hay que lo niegue, pero tengo dudas de hasta dónde puede llegar la sociedad asturiana en concebir la lengua como una cosa normal al mismo nivel que la lengua castellana. Y es decir, no acabo de ver la lengua asturiana como la sociedad asturiana comportándose con la lengua como lo fai Cataluña o mesmamente Galicia, pero bueno, pudiera ser. A lo mejor no hay que cuspir más alto de lo que podemos de momento y ir afitando bien lo que se consiguió, que son muchas cosas, Lo que se consiguió son muchas cosas. Los que tenemos ya de ellos años podemos comparar con lo que había y con lo que hay, y hay motivos para el optimismo. Pero ¿por qué crees que lle así, Ramón? ¿El por qué la sociedad asturiana no reclama esa normalidad del asturiano? Quizá ves porque tiene en riba todavía el idioma esa cuestión de que lle de poco doctos, de que lle de aldea, de que non val pa nada, todas esas cosas que a lo mejor se están metiendo todos los días a través de los medios de comunicación. Bueno, eso puede haber un sector de la sociedad que todavía piense en esos términos, ¿no? De que el asturiano hay una lengua patalla, aldeanos. No me parece que eso sea lo fundamental ahora, el pensamiento predominante. Porque vamos, las encuestas, cuando preguntes a la gente, las encuestas de Llera Ramo y otras, vese claramente que hay un aprecio de la lengua al asturiano que no había 50, 60 años, ¿no? Cambió mucho la mentalidad con el asturiano. Lo que pasa es que lo que falta es, parece a mí, poniéndome como observador de la realidad que me rodea, porque tampoco vivimos en Marte, yo no vengo de Marte, yo vivo aquí y veo lo que hay. A mí dame la sensación que una gran parte de la sociedad no acaba de interiorizar eso que afirma. El asturiano sí, una lengua, porque si me tengo que comparar con los catalanes, oye, pues ¿por qué el asturiano no va a ser una lengua también, no? Viene a ser un planteamiento. Pero después, eso interiorízase realmente en los comportamientos del día a día de la gente. Pues eso llega a lo mejor lo que no acaba de cuallar, ¿no? Evidentemente, como vuelvo a decir, yo parece que al final el futuro del asturiano dependerá de lo que la sociedad quiera poner en ello, ¿no? Si el asturiano hay una cosa útil o conveniente o tal, la gente falarálo, escribirálo, aprenderálo, y si no hay un interés, pues dirá manteniéndose por lo menos lo que tenemos, pero a lo mejor no esposiga más, no lo sé. No, dígolo fundamentalmente, Ramón, por el tema que sí que hay, vamos a poner, a nos gustanos mucho hacer como una trayectoria, un camino histórico, ¿no? Cuando nace un asturiano, ya en la escuela, pues tienen pilancos para aprender el asturiano. Imaginemos, vamos a imaginar un asturiano que camuda mucho, porque hay ambientes urbanos, ambientes rurales. Claro, si nace en una ciudad como Vieu, por ejemplo, ya la cartelería cuesta editar en asturiano, después
después va a la guardería sea asturiano, quiero decir, aunque después en casa tenga a la ma que sea de Felechosa, pero quiero decir que después llega a la televisión y no tiene una televisión asturiana, no tiene ese neno de busos en asturiano, na escuela non deprende asturiano, quiero decir, y es difícil que después ese asturiano sea muy militante, favorable al propio idioma, ¿no? Bueno, sí, hombre, el ambiente que arrodia a los falantes de asturiano y es muy hostil para eso, y claro, y que non hai maneira de desenvolverse como falante ou usuario del asturiano de una manera normal, ¿no? Eso é clarísimo, ¿no? De todas maneras, también es verdad que si la gente tiene ya a percibir eso como una carencia, como un déficit, eso podía materializarse de alguna manera en movimientos civiles fuertes, o en que los partidos que defendieran la lengua asturiana de una manera decidida pues tuvieran más representación parlamentaria. Es decir, si eso hay un pálpito de la sociedad que está mal, debería traslucirse, debería manifestarse en algún malestar social por eso. Y no veo yo que la sociedad asturiana muestre un malestar social extendidísimo. Evidentemente hay una minoría de defensores del asturiano donde me cuento que eso pues percibímoslo y queixámonos de ello, pero el cuerpo social asturiano eso no lo ve como un problema por lo menos grave o acuciante, y no se ve reacciones sociales de reacción a ello, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, quiere decir que las cosas no suceden por casualidad. Intentamos de ellas veces explicar la situación del asturiano como apelando a claves misteriosas. No, lo que tenemos ya 2 y 2 son 4. La sociedad ya así, si vivimos aquí, estamos arrodeados de gente y que unos falen asturiano, unos no, y vemos las reacciones de la gente, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber una concienciación social sobre ello. Si la gente no lo ve como un problema, pues no se solucionará el problema. De todas maneras, sigo diciendo que a pesar de todo es impresionante lo que se consiguió, ¿eh? Claro, porque Ramón, decías que hay asociaciones favorables al asturiano, como la que nos sofita este programa como Iniciativa Polo Asturiano, y que ese labor es súper importante, ¿no? Para compensar un poco lo que no hay desde el punto de vista institucional, o que hay leyes casi galines, pero que no acaben de dar el regalo entero, ¿no? Bueno, una sociedad sana tiene que tener dinamismo social, cívico en todos los aspectos, ¿sí? En el aspecto deportivo, en el aspecto recreativo, en el aspecto político y en el aspecto lingüístico, si tenemos una lengua como esta. Y evidentemente sí, hay movimiento cívico alrededor del asturiano que llega hasta donde puede llegar, porque tiene mucho mérito la trayectoria de muchas de las asociaciones ciudadanas que velen por la defensa del asturiano, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tenía que haber más, pero bueno, tenemos lo que hay de momento, y eso es muy meritorio. Las instituciones no tan alloñadas tampoco de la sociedad, vemos las instituciones como da que distinto a la sociedad, no, las instituciones son los concellos, son la Xunta General, son las instituciones na nuestra sociedad nacen o por lo menos repercuten las cosas que fai la sociedad civil. De manera que todo está por facer, pero todo se puede facer. Una sociedad que sea un mínimo de dinámica podrá facer cosas importantes en pro de la lengua propia, digo yo. Y otra cuestión que nos prestaba Ramón como especialista, profesor universitario, tuviste trabajando y creo que para este año vais a presentar un estudio de esa transición lingüística na zona eonavia, otra en Guedella. Asturias parece que somos especialistas, otra en Guedella, que si lle de aquí, que si lle de allá, que si nun lle, que si lle. ¿Qué lle esto de Leonavia? Bueno, lo curioso del tema de Leonavia, del gallego asturiano o gallego de Asturias, como queramos llamar, es que en jamás hubo ningún problema con ello. Y lo que sí hubo fueron discursos que pretendían instalar un problema en Asturias con ese tema.
non tenemos ningún problema na Asturias con ese tema. Son dos linguas e unha lingua diferente del asturiano. Está contemplado na lei de uso desa maneira. Por lo tanto, é evidente que tenemos dos linguas autóctones. La ortografía que se emplea non ten por qué coincidir con la del gallego, e de fecho non coincide e non hai ningún problema con ello. Los asturianos que falen gallego, o gallego asturiano, como queramos llamarlo, son asturianos, e naide tien xurisdicción nesa zona, xurisdicción lingüística e de outro tipo, que non sellan las instituciones e los ciudadanos de Asturias e de la zona. Entonces, estas cosas que acabo de decir, que siempre fueron consenso, siempre todos estuvimos de acuerdo, faen inexplicable el por qué determinados sectores del asturianismo chorrascaron un pretendido problema con ello. No lo entiendo. Pero bueno, aparte de eso, en la zona tenemos na Universidad de Oviedo, llevamos trabajando nun estudio bastante completo y exhaustivo de las características de la fala, de les fales del gallego asturiano en 40 pueblos en total. Eso, hubo unas encuestaciones que se fixeron a lo largo de los años 2000 que costaron mucho trabajo porque hay un cuestionario larguísimo, y con ello queremos someter un análisis, les fales de esa zona, a un análisis que es novedoso, con dos metodologías que son novedosas. Una que llamamos la oriometría y otra un análisis de tipo dialectométrico. Por resumir mucho, someter los datos lingüísticos que tenemos a miles de esa zona, de los 40 pueblos, someterlo a metodologías de tipo matemático-estadístico. De manera que lo que nos sale un retrato bastante pormenorizado de la transición que va del asturiano al gallego en esa zona, ¿no? Y con eso pues llevamos mucho tiempo trabajando, tuvimos limitaciones de tu tipo, etcétera, pero bueno, ya este año podrá ser el año en que veamos publicado el Atlas de la Transición Lingüística de Leo Navia, las siglas son ATLEN. Podremos verlo ya publicado con más de 500 mapes de un tipo y mapes de diverso tipo, mapes estadísticos, etcétera. En fin, estamos trabajando en ello y después de tanto tiempo esperamos que este año podamos ya asolellarlo. Como profesor podemos decir, Ramón, que y una lingua o son una lingua de transición entre el asturiano y el gallego, sí, ¿no? Bueno, evidentemente, non é unha lingua nueva. El leonaviego, gallego asturiano o gallego de Asturias non é unha lingua nueva que podamos amestar a la lista de linguas de la península ibérica. Eso non tiene base científica ninguna, ¿no? Y una zona de transición donde hay la mayor parte de esa zona, por lo que podemos comprobar, axunta una proporción de trazos de tipo gallego superior porcentualmente a los trazos de tipo asturiano. Pero claro, hay una transición donde según vas allegándote a Galicia aumenten esos trazos y según vienes para Asturias pues aumenten los trazos de tipo asturiano. De todas maneras, lo que estamos viendo es que el panorama lingüístico de la zona con nuestro estudio no produce ninguna revolución de lo que ya sabía la filología hispánica y románica, que es que la mayor parte de esa zona de Leo Navia es porcentualmente en trazos lingüísticos más de tipo gallego que de tipo asturiano. Lingüísticamente estamos falando, evidentemente. Claro, que eso non produz ningún problema e que podía llevarse adelante porque sabes que hai esa quedella de que si los gallegos quieren dar clases de gallego en esa zona, pero claro, tampoco lle gallego, no pueden dar gallego normativo en esa zona. Quiero decir que podría dende Asturias perfectamente poder traballarse lo que se está traballando nes escuelas de allí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ser serios, non digo que non lo seamos en este momento, vamos a serlo. Na zona de Leo Navia, igual que en toda Asturias, ninguna institución gallega tiene potestad para dar clases de nada, de una manera institucional. Entonces, eso
y es simplemente la ley. Otra cosa es que, oye, si ponte que un gallego monte una academia de lingua gallega en Castropol, pues que la monte. Si tiene muchos clientes, pues allá él, ¿no? La iniciativa privada y otra cosa, pero desde el punto de vista público institucional, ninguna institución gallega tiene jurisdicción en Asturias, de manera que eso es un miedo infundado. Lo que hay que hacer, evidentemente, quien tiene jurisdicción ahí son las autoridades asturianas, ¿no? Concellos y Principado, de manera que se pueda efectivamente impartirse asturiano, esto gallego-asturiano en la zona, y bueno, ya está. Y si no se fae bien, pues habrá que hacerlo bien. O sea, quien tiene la culpa de la situación de la enseñanza en esa zona y Asturias, no es Galicia. Claro. Busquemos les culpes donde non están. Sí, aparte también tenela en cuenta, ¿no? Nos, por ejemplo, en este programa radio pues, tenemos una sección propia en Neonaviego para mostrar a la gente que en Asturias hay 3 lingües, el castellano, el asturiano y el gallego-asturiano. Y ahí en la prensa que un alcalde de la zona aprobó las primeras ordenanzas de uso de la... Sí, a Veiga, gallego-asturiano, a Veiga. Sí, a Veiga, sí, el alcalde de Veiga, que además esto es lo que hay que hacer, ya está. Para aprobar las ordenanzas no hay que apelar a ningún enemigo, hay que aprobarles. Sí. Y eso, y aparte, otra cuestión, como miembro de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias, otra de las cuestiones que risca mucho, y el tema de los nombres, ¿no? Ver en sitios puesto las corujas, cuando el coruja no existe en castellán, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Qué miedo hay a poner las coruxas o les coruxes o lo que sea, depende de la zona? Bueno, yo creo que hay un tipo de fenómenos de la realidad que solo pasan en Asturias. Yo creo que hay cosas que son imposibles de explicar. A veces los alumnos en la universidad pregúntenme cosas como esa que me acabas de preguntar, ¿no? Y la verdad es que tiene mala explicación. No sé explicarlo muy bien por qué y eso, ¿no? Bien, no sé, en fin... a medida que la Junta de Toponimia va proponiendo oficialización de topónimos y el gobierno los oficializa en decretos publicados en el BOPA, en el Boletín Oficial, pues trátase de normativa legal de obligado cumplimiento aquí y fuera de Asturias, ¿no? En el resto de España. Entonces, bueno, es malo de explicar por qué si hay un decreto que manda que oficialmente el nombre de un sitio y el que fuere, cuál es la razón por la que las propias instituciones no cumplen eso. Hay algunas cosas que se pueden explicar, por ejemplo, no se puede cambiar todos los letreros de un día para otro, vale, en eso estamos de acuerdo, pero claro, cuando a veces renueven un letrero y vuelven al nombre anterior que no es legal, pues y una práctica difícil de explicar, ¿no? Pero bueno, en cuestión toponímica también es verdad que se consiguió mucho. En los últimos años ve uno cosas pelas carreteras y autopistas que yo no imaginaba a tiempo. Yo cuando voy por la autopista de Ubieu a Xixón o viceversa, esa la más nueva, ¿no? Sí. En la rotulación y ponte Xixón, Llangreo y tal, pues yo reflexiono, digo, pero bueno, ¿cuándo pensé yo que esto podía ser verdad? Sí. Es verdad. Sin embargo, cuando voy por la otra, por la Y, pues entonces pienso 3 cosas, porque no hay nada puesto en asturiano. En fin, hay que ir caminando poco a poco y yo creo que la cuestión de la toponimia justamente es de las cosas que mejor funcionen, ¿no? Sí. La Junta de Toponimia y el gobierno, que supongo que será y no lo sé, podremos asistir ya al final, al cumplimiento del objetivo de la aprobación de todos los decretos de todos los concellos de Asturias. Falten pocos ya. Sí, y aparte, por lo menos, también dar el aviso a las instituciones estatales y decir, oye, que bueno, en este caso, los topónimos de las grandes ciudades, Gijón, Xixón, bueno, esos son menos, pero bueno, hay determinados que es escandaloso que se mantengan, pues bueno, topónimos que aparte risquen, ¿no? Que rasquen cuando uno siente, como digo, pues la pérdida de xotas o lo que sea, que... No, bueno, a veces lo que falla también, yo vi lo tanto en la administración, y una falta de comunicación entre instituciones. Y también, peor todavía, una falta de voluntad de las instituciones asturianas de
comunicarles sus propias decisiones a otras instituciones asturianas y de fuera de Asturias. Y claro, tú apruebes un decreto, pero si tú no comuniques al Instituto Xeográfico, a Telefónica, no sé qué, bueno, Telefónica no es una institución, pero bueno. Sí, a Renfe o a quien sea. El Estado, Sí. etcétera, aeropuertos, claro. la red ferroviaria, etcétera. Si no comuniques la decisión tomada, pues esos organismos non se van a enterar, e deles veces lo que non hai non é mala voluntad, sino que lle que desde Asturias non se faen les cosas como tenían que facerse, e eso dentro de Asturias pues, pasa tamén, la comunicación entre departamentos del propio gobierno y es deles veces una dificultad. O sea que se trata a veces de problemas de tipo administrativo también difíciles de explicar, pero bueno, danse. E ya para rematar, como decíamos, estamos falando fonderamente con Ramón de Andrés, que foi el presidente de la Fundación Cabe de Ainaba, que tomó esa decisión fai unes feches de pexar la so actividad. Ramón, escribiste un libro en el 2009 que tenía el título del asturiano que bien, que tú decíasnos que tienes ya una edad, un tiempo, y que hay que también ser positivos. Nos en este programa radio llevamos más de 3 años haciéndolo. Somos siempre positivos porque si no, danos la impresión de dar siempre una imagen muy negativa del asturiano, y como prestónos mucho a lo largo de la entrevista comentabas, hay logros que se tienen algamaos per guapos y que hay que valorarlos también. Agarrando el título de ese libro que publicaste en el 2009, El asturiano que bien, dado la historia que tienes personal por la tu propia edad y los logros que se algamaron, ¿cuál es el asturiano que bien? ¿Llegar a ser oficial? ¿Qué va a pasar si te llamamos en el 2025? ¿Qué falaríamos en esa entrevista? Bueno, en el 2025 y antes. Vamos a ver, yo creo que sí, el asturiano va a ser oficial, a mí no me cabe ninguna duda. Las dificultades que hay, que son de tipo mental y político, y no de tipo técnico, yo creo que van a superarse. Lo que pasa es que será en un entorno, quizá político, que no nos vamos a enterar prácticamente, pero yo creo que eso no tiene vuelta. Va a acabar siendo oficial de alguna manera, en alguna de las fórmulas. En esto la Fundación Cabe de Ainaba siempre intentó proclamar a los cuatro vientos que hay varias modalidades de oficialidad, y que la oficialidad que finalmente se apruebe en Asturias en algún día será una oficialidad al estilo asturiano, progresiva, etcétera, será alguna fórmula que se ajuste a las circunstancias de Asturias, pero yo no veo mayor problema. El problema veo justamente en que en la convicción de la propia sociedad y del estamento político de qué queremos hacer con el asturiano, porque si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, lo mismo da que sea oficial. Y es verdad que la oficialidad indudablemente va a igualar de ellos problemas de tipo técnico que ahora se dan. Por ejemplo, todo esto que damos vueltas de la especialidad asturiano estaría solucionado a tiempo, ¿no? Que no fai falta que sea oficial el asturiano para solucionarlo, pero bueno, estaría solucionado. Y otros temas, ¿no? Eso ya es cierto. Pero si no hay objetivos claros con la lengua, a lo mejor tenemos una oficialidad en temanes y sería un peligro tenerla y no dar el contenido que tiene que tener, y no aprovecharlo. Eso, bueno, hay ejemplos en otros sitios, ¿no? De manera que a veces, empixámonos un poco con el tema de la oficialidad, porque se llegó a concebir prácticamente ya como una especie de consigna de oro, ¿no? Y bueno, el problema es qué es lo que viene después de eso. Pero bueno, en todo caso, yo creo que hay horizonte para ello y la historia no se acabó.
Pero esto no es muchísimo rematar así la entrevista. Ramón de Andrés, como decíamos, que foi presidente da Fundación Cabe da Inaba, que pexaba les súas actividades, por eso queríamos falar neste programa de radio. Aparte, profesor na Universidade de Uvieu, un estudioso de lo que é el noso idioma, tamén vamos a estar soller desa expoliación de la zona de Leonavia, pero esto no es muchísimo lo que respondíes na Cabera Antrúa, este tema de que non dubies de ningún xeito que va a ser la asturiana oficial, que lle polo que estamos naguando muchísima xente que llevamos traballando en este caso nos medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. Ramón de Andrés, pues más nada que dáteles más fonderes gracias de atendernos y prestarnos muchísimo esta charla. Un abrazo, gracias Ramón. Bueno, pues un saludo a vosotros y empondero mucho el labor que facéis. Soy Flavia de Xera y préstame sentir Iniciativa pola Asturiana Unesondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al radio La Nosa Llingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!